más. Oh. Bueno, bienvenidos, Dios los bendiga. Denle un aplauso, por favor, muy fuerte a todos ustedes. Ahora sí, leamos la escritura. Vámonos a Hebreos, que es una carta bien preciosa, bien excelente, una carta que a medida que la vamos recibiendo párrafo por párrafo, los que saben a esto le llaman o algo de peri. Como yo no sé, pues no sé decirlo, ¿verdad? Pero en el capítulo 12 nos encontramos una explicación. Es todo un tesoro, unas perlas que yo quiero que atesoren en su corazón. Las vamos a recibir esta mañana y vamos a leer la escritura en el capítulo 12 a partir del versículo 18 y le vamos a leer de la siguiente manera. Miren, yo quiero leer del versículo 18 hasta el versículo 21, así de corridito. Y terminando el 21, quiero que ustedes lean del versículo 22 hasta el versículo 24. Son 3 versículos, 22, 23 y 24. Y luego leemos alternadamente del 25 al final. Entonces, escuche por favor Hebreos capítulo 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Entonces, rogaron, que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ustedes, 22, 23 y 24. A ver, todos comiencen. 22. Sino ahora leemos en forma alternada. Yo comienzo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todos juntos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Siéntense, por favor, hermanos. Leímos en 3 partes esta porción. La primera nos habla de una historia que vivieron los judíos, el pueblo de Israel, que se estaba conformando saliendo de Egipto.
saliendo de servidumbre. Tomaron algunos días caminando por delante de los carros del faraón que venían atrás persiguiendo. Cruzaron el Mar Rojo, se estacionan en el monte Sinaí y más o menos esto que se describe sucede dentro de los primeros 2 años fuera de Egipto. Entonces, más o menos unos 2 años fuera de Egipto, se empiezan a organizar ya y ahí sucede algo tremendo, que Moisés sube al monte y está con Dios, luego los judíos abajo, el pueblo de Israel abajo, solamente veía el monte, que hagan de cuenta que estaba haciendo erupción, un fuego, relámpagos y truenos terribles, que se estremecía la tierra, mucho más intenso que cuando un volcán hace erupción, solo con la diferencia de que el volcán avienta ceniza y gases tóxicos y hay que protegerse. Aquel monte no estaba echando ceniza, ni vapores, ni gases, solamente se oía los truenos, se veían los relámpagos y cómo había fuego, dice la Biblia, como un horno. Y el viernes en la noche, los hermanos valientes que estuvieron ahí alrededor de una fogata, fue algo muy, muy bonito porque se veía ahí el fuego, que uno de los muchachos estaba ahí alimentando con madera y se sentía el calor en los alrededores. Posteriormente, ese mismo fuego que habían alimentado, ya como a las 3 de la mañana, que trataba yo de ver que todo estuviera en orden. Por ahí la hermana Isa también andaba poniendo todos los muchachos que todavía estaban despiertos y que ya no estaban orando, pues ya váyase a dormir, porque vinimos a un retiro espiritual, ¿verdad? Entonces los andaba ahí arriando, como se dice. Y yo andaba revisando, barriendo que no hubiera basura por ahí esparcida, sobre todo ceniza. Me acerco a donde está la fogata y se me ocurre ver y había fuego. O sea, ya no estaba ardiendo, pero ahí estaba el fuego. Ahí estaban los carbones encendidos. Encontré unas tablitas por ahí, las eché y vuelven a encender. Era algo terrible. Cuando hay fuego, estamos hablando de algo muy serio. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hace fogata. Debe de hacerle a alguien con cierta experiencia, algún adulto. Nunca dejen a los niños solos, es muy, muy peligroso aquello. Entonces, imagínense cómo se veía el monte, como un horno, como un brasero que no avienta llamas, pero está ardiendo. Ahí se ve el fuego tremendo, los carbones encendidos, y es un brillor, un resplandor tremendo. Entonces los israelitas están desde abajo alrededor y ven todo eso. Y imaginen ustedes, están estremecidos, su corazón está latiendo. Y baja Moisés y les dice: ¿saben qué? Tenemos que ir allá. Y la gente dice: no, vete tú solito. Yo no. Pero lo que quiero que se vea con esta historia que está, el escritor a los Hebreos está reviviendo. Lo que quiero ahora es que veamos lo tremendo de ese caso. Los israelitas están llamados a ir a ese lugar, pero no se atreven. Moisés les dice: los voy a santificar. Y de hecho,
la santificación en aquel momento era algo muy externo, pero les da instrucciones incluso de no tener relaciones entre esposos. Dice, para que estén santificados. En este momento solo concéntrense en Dios, solo concentren su corazón en el Señor, en el Dios Todopoderoso, en el que está ahí. Miren su presencia, cómo impone, cómo marca ese terror en nuestros corazones. Era algo terrible. Entonces ellos sí se atreven a hacer algunas cosas, se bañan, están limpiecitos. Era la santificación que en ese momento podían utilizar, en la que ellos pensaban, y se van acercando al monte. Pero llega un momento en que dicen, no, no, Moisés, de aquí en adelante no damos un paso más. Y las bestias, incluso si alguna bestia se atrevía a cruzar ese límite, caían muertos. Entonces era tremendo. Yo quiero usar la palabra espeluznante. No sé si esté correcto, pero espeluznante era aquello. Y le dicen a Moisés, no, no, Moisés, tú ve, eres nuestro héroe. Y Moisés sube solo. Tiene una gran intimidad con Dios. Por supuesto que siente reverencia y temor ante el Dios poderoso y glorioso, cuya presencia marca bien fuerte ese temor. Pero sabe que puede acercarse, porque el Dios que es fuego consumidor también es un Dios de amor, un Dios que te abraza, que te cubre. Al leer este pasaje, yo estaba pensando en el Salmo 91, el que habita, ¿se acuerdan cómo dice? Díganlo conmigo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso pasaba con Moisés. Habitar, vivir, el que vive cubierto por el abrigo del Dios Altísimo. Entonces dice, morará, estará adentro de la sombra, de la protección del Dios omnipotente. Y Moisés, con todo y que su humanidad temerosa, puede acercarse a Dios. Sabe que puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Algo lo está cubriendo. Y eso está enseñando esta primera parte. Les dice el escritor a los judíos que están recibiendo la carta y que viven en ese temor de persecución, de que no los acepta la sociedad, de que no pueden hacer muchas cosas porque si eres judío y aparte eres cristiano, conmigo no cuentes. Además hay persecución y tienen ese miedo a la sociedad. Por eso es que muchos se estaban regresando al judaísmo. ¿Qué es regresar al judaísmo? Bueno, regresar al judaísmo es algo muy radical. Tan radical, bueno, lo llevaban a extremos tan radicales que muchos varones judíos se hacían una operación para revertir o tratando de revertir la circuncisión. Entonces era extremo aquello, porque trataban de involucrarse nuevamente en ese sistema de leyes, tanto judías como paganas, para escabullirse de la persecución. O sea, trataban técnicamente tenemos que usar la palabra camuflajearse. Se trataban de pasar desapercibidos, que no se enteren que somos cristianos. Me recordó aquella anécdota del joven que llegó ante su pastor y le dijo: me están promoviendo en mi trabajo, voy a ir, gracias a Dios, Dios oye la oración y me nombran representante de la empresa en cierto lugar, así es que voy a ir a abrir campo, ore por mi pastor. Y el pastor bien entusiasmado, vamos a orar por él, y lo mandaron, se fue al campo
por parte de su empresa. A los 6 meses regresa y se reporta con su pastor y dice: pastor, gracias a Dios estoy aquí, me ha ido muy bien. Y el pastor le pregunta pues si ha dado testimonio, si alguien se ha convertido, porque hay que aprovechar el tiempo. Y el joven le dice: mire pastor, me ha ido también, gracias a Dios, nadie se ha enterado que soy cristiano. Así los judíos trataban de pasar desapercibidos, que nadie se entere que soy judío, que nadie se entere que soy cristiano. Y el escritor les está diciendo: miren, esto es parte de nuestra historia, parte de lo que vivieron nuestros antepasados. Y hoy ustedes lo que están haciendo es tratar de vivir como vivieron ellos. O sea, están tratando, sin darse cuenta, están tratando de acercarse, de presentarse delante de un Dios que es fuego consumidor, por sus medios, con las leyes del pueblo de Israel, la purificación, la observancia de los días festivos, de los días santificados por ellos, como el sábado, como las fiestas anuales, etcétera, etcétera. Ellos están tratando de no ser cristianos, de volverse a su vida anterior. Y les dice: miren, lo que pasó aquel entonces, ni los mismos judíos quisieron entrar a la presencia de Dios, pero eso quieren ustedes. Y a partir del versículo 25, no, del 21, del 22, perdón, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Pero ahora cambia esa segunda parte del pasaje. Ahora cambia, ahora dice: ustedes ya se han acercado, pero no a un monte que humea. Ahora se han acercado al monte verdadero, al Dios santo, 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 al Dios que no pueden ver, al Dios que ya no se presenta ante ustedes con símbolos externos, al Dios que no se presenta ante ustedes con esas expresiones físicas, pero es real. Y ustedes por fe se han acercado a ese Dios poderoso, omnipotente, santo, perfecto, exigente, porque exige que se cumpla su palabra, exige que se le obedezca. Hermanos, él está tratando ahora de decirles mediante estos versículos: el Dios en el cual hemos creído no es un Dios al que podamos manipular, al que podamos meter en ciertos moldes. Es el Dios todopoderoso, el Dios que no necesita una imagen para que lo veamos, el Dios que no necesita un templo para que lo adoremos, el Dios que no necesita esos grandes aspavientos, expresiones poderosas como algunas veces hasta yo he pensado, ¿no?, que cuando Dios se va a manifestar, vamos a ver cómo se conmueve la tierra y cómo, hermanos, pueden suceder. Pero hay que acordarnos de Elías. Elías en ese sentido es un prototipo de nosotros. Estaba escondido en una cueva y Dios le dice mediante el ángel, le dice que Dios va a pasar, Dios lo va a visitar. Prepárate porque Dios va a pasar. Y entonces Elías se prepara y sale a asomarse, ¿no? Y ve que el monte empieza a temblar y se estremece. Y Elías dice: aquí está el Señor. Pero dice la Biblia, pero Dios no estaba ahí, no estaba en el terremoto. Y luego ve un viento de esos que se remolinan y arrancan los árboles, y él se esconde en la cueva porque el viento va pasando tremendo y hasta las piedras va moviendo, y dice: seguro, ahora sí, aquí está Dios. Dice la escritura, pero Dios no estaba ahí.
Y suceden cosas así, tremendas, manifestaciones físicas de la tierra. Pero Dios no estaba ahí. ¿Y se acuerdan cómo dice la Biblia? Que de momento vino un silbo apacible, una calma, una quietud. Ni una hoja se mueve, todo quieto, tranquilo. Dice la Biblia, y ahí estaba el Señor. Ahí estaba Jehová. Y Elías ahora sí se humilla, se postra y descubre que no todos esos ¿cómo se dice? Fenómenos naturales traen la presencia de Dios. Entonces el escritor le está diciendo al pueblo hebreo, a los lectores: no se confundan, el Dios en el que creemos sí puede manifestarse mediante un fenómeno natural, como un terremoto, como un incendio, como un tsunami. Sí, porque Dios es Dios, poderoso. Pero Dios a nosotros se nos ha manifestado como un Dios de paz, un Dios tranquilo, un Dios que muestra su amor y su misericordia, sin dejar de ser un Dios celoso de buenas obras, sin dejar de ser un Dios exigente de que se cumplan sus leyes, de que se le obedezca al pie de la letra, porque sus mandamientos son perfectos. No se confundan. El Dios en el que hemos confiado, el Dios en el que creemos, habita aquí en nuestro corazón, pero al mismo tiempo Él sigue siendo terrible. Y tengamos temor de Él, tengamos cuidado de cómo presentarnos delante de Él, de cómo hacer su voluntad. Tengamos cuidado de ese Dios omnipotente. Mis hermanos, en este pasaje que nos vamos a encontrar ahora, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. El Dios que nos habla ahora no está hablando con esa tronante voz de relámpagos y de truenos que estremecen la tierra. Su palabra, que ha sido sembrada en nuestro corazón, es clara. Él ordena que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué les manda? Que se arrepientan. Que se arrepientan. No es necesario que se abran los cielos, que se muestre una columna de fuego y caiga. Arrepiéntanse, ya les dije que se no es necesario. Está escrito aquí: arrepiéntete, arrepiéntete. Vive en santidad, vive en comunión con Dios. El Dios que conmovió la tierra, también lo dice aquí nuestro pasaje, ahora ha conmovido los cielos. Es el Dios que penetra hasta lo profundo, según dice Hebreos capítulo 4. Discierne las intenciones del corazón, parte el alma, los pensamientos, aún los tuétanos, sin necesidad de esas expresiones tremendas, terroríficas. Su palabra es tan perfecta, tan sublime, tan maravillosa y tan poderosa que penetra. ¿Cuántos no hemos caído de rodillas muchas veces solo por leer
Juan 3:16. Porque es la voz de Dios, es la palabra de Dios. En este retiro que tuvimos aprendimos algunas cosas muy, muy interesantes. Y una de ellas fue esa precisamente. No hay que esperar ver cosas. Solo hay que someternos ante el Señor. Pero cuando estaba escuchando este sermón, Pastor Natanael nos compartía, mi mente viajaba. No pude evitar que mi mente viajara. Muchos piensan que un avivamiento son grandes expresiones, y escuchen esto por favor, cultos exuberantes. Porque hay mucha gente todavía en este tiempo, después de tanta claridad en las escrituras, hay mucha gente que asiste al culto esperando escuchar una voz, arrepiéntete, o algo así, esperando ver. Y yo no digo que no puede ser. Yo creo en las manifestaciones espirituales, yo creo en los milagros, yo creo en que Dios sigue siendo Dios, no ha cambiado, Él sigue siendo Dios. Pero muchos esperan solamente que en el culto van a haber visiones. Estábamos en un congreso pastoral. Algunos de ustedes estaban por ahí también con nosotros, aquí en el centro de convenciones. Y entonces el hermano, el presbítero Abel Flores, que era el superintendente en ese momento, recibe un video y le dicen que ahí lo acaban de filmar. Y efectivamente dice, yo lo voy a presentar porque me lo dieron, porque acaba de suceder aquí. Y ahí en el video se ve una especie de ángeles grandotes, grandotes que están ahí haciendo la voluntad de Dios, como cubriendo al evento. Pues todos los que estábamos ahí nos gozamos, porque yo creo que Dios envía ángeles. Yo creo que sí se pueden, o sea, Dios puede hacerlo. Pero nunca voy esperando gozarme en un servicio si veo cosas. Vea o no vea, yo sé que Dios está allí. Sé que Dios está en este momento aquí con nosotros. Y sé que Dios puede sanar cualquier enfermedad que venga en este momento. Entonces, al ir a un servicio, no esperen que en el culto está Dios, porque el culto resultó exuberante. Muchos aplausos, mucha danza, mucha música estridente, con toda una banda, hasta con saxofón y todo tipo de instrumentos. 14, 15 muchachos ahí tocando y cantando, tan entonados que parecen ángeles. Y ese es el culto bonito, ese es el culto en donde Dios está. No, Dios. Miren, hay testimonios de hermanos. A mí el pastor Enrique Rosas, él se convirtió más o menos cuando yo me convertí, pero en templos diferentes y con experiencias diferentes. Y cuando nos conocimos, él me empezó a platicar sus experiencias y a mí me gustó, me impactó muchísimo. Dice que se convirtió, recién convertido, empezó a ir a un templo. No se convirtió en un templo, por eso lo dije así. Él empezó a ir a un templo con piso de tierra. Todavía no estaba bien construido. La plataforma eran blocks apilados. Y las bancas no eran ni bancas ni sillas, eran tablas sobre blocks y sobre botes, y ahí se sentaba la gente. No había grupo de alabanza, era la pastora y su esposo.
Y ahí hacían los cultos, un cuarto chiquito, y dice, pero allí íbamos. Cada vez que nos reuníamos, la gloria de Dios se manifestaba. Dice, y ahí vi cómo Dios liberó de espíritus inmundos a 20, 30 gentes. Allí vi cómo Dios sanó a hermanos que iban con un pie más corto que el otro, que llegaban con bastón. Los vi salir sin bastón, columnas enderezadas, la ciática sanada, diabetes. Como Dios, culto al que íbamos, culto en el que algo sucedía. Y ahí, en un sábado, en un culto que habíamos 20 gentes, allí el Señor me bautizó en el Espíritu Santo, y la gente hincada ahí en el piso de tierra. Gloria a Dios. Eso es lo que se espera, eso es lo que sucede, es lo que Dios hace. No es lo que hacemos nosotros, no es la preparación que nosotros hacemos en un templo. No quiero decir, por supuesto, que seamos descuidados, que al fin Dios se va a manifestar. No, tengamos respeto, amemos el lugar que hemos dedicado para el servicio al Señor. Vamos a hacerlo mejor, vamos a comprometernos más, claro que sí, pero eso no traerá la presencia de Dios. El grupo musical, el grupo de alabanza, vamos a prepararnos más. No hay que ser tan dejados, no hay que ser tan desinteresados. Hay que prepararnos más, cantar mejor. Pero eso no va a traer la presencia de Dios. Los músicos, los que tocan música, prepárense mejor, tomen cursos. Vamos, hay que pagarles cursos, una beca o algo. Niños, interésense por tocar, por cantar, y los preparamos hasta que sea un grupo de excelencia. Pero eso no va a traer la presencia de Dios. Tengamos el templo más bonito, hagámoslo más grande. ¿Por qué no? Hagámoslo más amplio. O mejor aún, hagamos un templo nuevo, más funcional, más bonito. Pero eso no va a traer la presencia de Dios. Nada de eso garantiza la presencia de Dios. Porque eso es el mensaje principal que estamos tomando ya en la tercera parte de este pasaje. Nada que esté fuera, escúchenme bien, nada que esté fuera de la sangre de Jesucristo trae la presencia de Dios. Podemos traer al mejor predicador. Acabo de enterarme que Nathan Morris es un evangelista que Dios está usando actualmente, tremendo. El hermano Enrique González le llama saeta pentecostal. El hermano estaba predicando ante una multitud de, no sé, que éramos como 4 o 5 mil pesos, 5 mil gentes en Guadalajara, ¿no? Más o menos. Y se va la luz, se queda sin sonido. Pero Dios lo siguió usando, sin sonido. Aleluya. Él dejó el micrófono y se empezó a mover. La gloria de Dios estaba ahí. Acabo de oír que está en Tijuana, o está por empezar una campaña en Tijuana. Digo, ay, ¿por qué no viene a Puebla? Pues aunque lo traigamos a Puebla, o aunque lo traigan a Puebla a una campaña, eso no garantiza la presencia de Dios. El mejor predicador no nos garantiza la presencia de Dios. Tenemos que mantener una comunión íntima con el que nos ama, con el que murió por nosotros. Nada fuera de la sangre de Jesús nos trae esa santificación, nos trae esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, creo que en este día, que en este tiempo, es importante seguir las Escrituras. Miren ustedes, porque dice, por ejemplo, el versículo 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea, Dios ordenó que se hiciera un templo, un tabernáculo. Dios ordenó que se hiciera el tabernáculo y dio instrucciones precisas. Y junto con el tabernáculo se hicieron todos los utensilios que se usaban ahí.
las cucharas, los tazones, las ollas, el altar, el de incienso, el altar de la mesa de los panes, el arca del pacto, las cortinas, todo se indicó. Utilizaré la frase común, vulgar. Dios les explicó hasta con piedritas, con manzanitas, cada uno de los utensilios, cómo deberían ser las cortinas, dónde deberían ir los hoyitos para pasar los cordeles, sí, los cordones. Dios les indicó todos los detalles para que lo hicieran con todo el tiempo ahí en el desierto. Dios ungió a quienes eran Bezaleel y otro muchacho con sabiduría. Les dio uno de los dones de Dios, ¿verdad? Les dio sabiduría para inventar y para crear cosas ahí en el desierto. Y lo hicieron todo tal y como Dios lo quería. Bueno, Dios todo eso que estaba hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, por instrucciones de Dios, y que era una maravilla tremenda. Bueno, todo eso Dios dice, lo voy a conmover. O sea, las cosas materiales, las cosas removibles, todo eso. Vinieron los babilonios, destruyen el templo y se llevan todos los utensilios allá a Babilonia. ¿Qué quedó en Israel? Nada. La fe de los israelitas ciertamente estaba en gran parte anclada a su templo y sus utensilios, y Dios se los quitó todo para decirles: no confíen en eso, estas son cosas removibles. El arca del pacto o el arca del testimonio, una maravilla hecha de madera de acacia en su estructura, pero recubierta de oro puro, de muchos quilates, por fuera, por dentro, sellada. Adentro, Dios ordenó que adentro de esa caja, de esa arca, quedaran las tablas de la ley, la vara de Aarón, esa vara que seca con la que él se movía y que floreció. Le salieron flores porque Dios demostró que Aarón era el sacerdote que Dios había elegido. Y esa vara, con todo y sus flores, está dentro del arca. Y además, parte del maná que en el desierto recogían, ahí lo guardaron por orden de Dios, como un memorial de la obra poderosa de Dios. Todo eso se perdió. No sé si haya por ahí algún judío descendiente de sacerdote que a su vez descendía de otro sacerdote que a su vez, así en esa línea genealógica, no sé si lo existe actualmente, y que guarda un secreto que de generación en generación se viene sembrando. ¿Dónde está el arca y cómo hacerle para recuperarla? Nadie sabe. Nadie sabe. Se preguntan si el arca se la llevaron los babilonios y la destruyeron. Se preguntan si la escondieron abajo del templo en alguna cueva inaccesible. Nadie sabe. En la época de Jesús no había arca, pero Dios seguía siendo Dios. Entonces, lo que Dios está diciendo, que cambia todo eso que es removible ahora para que queden las cosas inconmovibles. ¿Y qué tenemos inconmovible, hermanos? La sangre de Jesús. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que limpia nuestra vida, nos redime del mal, nos cambia, nos transforma y nos da salvación. Esa salvación perfecta y eterna que es de Dios y que nos la da porque Él quiere dárnosla si creemos en Jesucristo. El gozo, la paz. Hermanos, todo esto es inconmovible. Eso Dios nos lo está dando ahora, ya no con objetos que se construyen con materiales
incorrompibles. Este templo, yo le doy gracias a Dios por esta casa de oración. No sé exactamente cuándo fue construido, pero en el año de 1978 ya estaban levantando los muros. Parece que el hermano Ricardo, hermana Chelito, mi esposa, alguien más conoció el templo en aquel entonces, todo abandonado, las paredes, era un paredón. Y luego yo me fijé, sobre todo cuando el hermano Samuel, que era arquitecto, nos empezó a explicar muchísimas cosas. Aquí derechito sobre esta línea se ve remarcada una columna, y por allá por donde está sentada mi hermana Chelito hay otra columna, y de este lado de la tabla hay otra columna. Ahí se ven bien remarcadas. Son columnas que llegan a mitad, no están hasta arriba. Y me decía el hermano Samuel, el arquitecto, esto no sirve para nada, porque no tienen amarre, no están completas. En la esquina donde está sentada la hermana Vero, no hay columna, y en todas las esquinas debe haber columnas, y por aquí no hay ni una sola columna. ¿Cómo se sostiene esta casa de oración? Los que conocen, es un edificio que tiene de este lado de altura más de 5 metros, y de este lado también tiene como 4,80 más o menos, está así el techo. Las láminas, desde 1978 que las pusieron, para acá, ¿cuántos años van? A ver, los que saben hacer cuentas, díganme cuántos años van. 47 años. Están todas resecas, algunas están partidas. Ahora, lo maravilloso, lo milagroso de esto es que miren, vino un terremoto en 1985 que destruyó la Ciudad de México, y aquí muchos edificios sufrieron cuarteaduras, y este templo con todas esas deficiencias aquí quedó. Y luego vino otro temblor por ahí por 1999, creo. 98, ¿no? Sí, por ahí así. Igual muchos edificios aquí en Puebla sufrieron deterioros, y este templo lo revisamos y pues yo buscaba algún indicio, todo en orden. Y luego vino el terremoto de 2017. Este fue de lo más duro que ha habido en Puebla. Destruyó varios poblados por aquí, desde Jojutla y Oaxaca, y aquí en Puebla varios edificios se colapsaron, tremendo. Y este templo, ese día había reunión de algo, y todos salimos al patio a esperar a ver qué Dios dice. Ahí estuvimos hasta que terminó el terremoto, y luego revisar el templo, todo igualito. ¿Quién lo ha sostenido? Solo Dios. Solo Dios ha enviado ángeles, que yo sé que esta mañana también ha enviado ángeles, y por su misericordia pues vienen a servir a los que amamos a Dios. Aleluya, está escrito, lo dice la Biblia. Ángeles enviados por Dios en nuestro favor. Ojo, no son ángeles que Dios envía para que si usted ve uno por ahí, perdone la expresión, se persigne y se arrodilla y ¡uy! Un ángel. No, son enviados son servidores en favor de los que amamos a Dios. Ellos obedecen a Dios. Ellos obedecen a Dios y cumplen la voluntad de Dios, no nuestros caprichos. Lo tengo que decir porque
porque algunos de ustedes han visto ángeles aquí. Dele gloria a Dios porque Él no nos abandona, pero la gloria a Dios, no a los ángeles. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces quiero terminar haciendo una recapitulación. Que aquí mismo podemos ver versículos 28 y 29. Así que ahí está la aplicación directa de la palabra de Dios. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué hemos recibido? Un reino inconmovible. Gloria a Dios. No es el reino de David, no es el reino de Salomón, que se acabaron y hoy no existen. Es un reino inconmovible. Jesús lo dijo: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Ya está, ya está, ya está. A ese reino vamos entrando al creer en Jesucristo. No hay otra manera. Aleluya, sí, alabado sea el Señor. No hay otra manera. Hoy en día estoy viendo muchas tendencias cristianas, y digo así, entre comillas, cristianas, porque no salen de la palabra de Dios, pero han salido del seno de la iglesia cristiana. Se han como amalgamado con filosofías agnósticas. Y entonces se han creado ya muchas tendencias que ensucian a la iglesia, y de esas tenemos que purificarnos. ¿Por qué menciono que ensucian a la iglesia? Bueno, porque surge el G12. No tengo tiempo para explicar qué es el G12, pero es una tendencia que viene de Sudamérica y se ha esparcido por gran parte del mundo. No es un problema eso, en realidad. El problema es cómo lo está manejando la iglesia cristiana. Está poniendo su esperanza ahí en el G12. Y luchan y trabajan por el G12 y se olvidan de Jesucristo. Ese es el problema. Surgen otras tendencias, como irse a encerrar por 2 o 3 días en cierto lugar. Tiene su nombre, es parte de ese movimiento del G12. Son como retiros. Y ahí se encierran y utilizan mucha psicología, lavado de cerebro y técnicas para purificar. O sea, le están quitando o tratando de quitar el poder de purificar nuestra vida a la sangre de Jesús. Y le están quitando el poder de la santificación al Espíritu Santo. Y lo están manejando de manera muy humana. Escribe en una hoja de papel, escribe tus pecados con los cuales estás lidiando todos los días. Y ahí están los hermanitos. Tienen que entrar sin celular, tienen que entrar sin comunicación exterior, y ahí les dan los materiales que necesitan, ahí les dan alimentos, ahí está bien organizado, para que no tengan ningún tipo de relación con el exterior. Escribe eso que tú practicas con lo que no puedes. Y al final lo vamos a quemar, y una vez que queda, ahí pones tu firma, tu nombre, ahí queda tu pacto y quedas libre de ese mal.
Hermanos, lo único que nos puede librar de nuestras malas costumbres, malos hábitos y pecados que nos han seguido toda la vida y que no podemos con ellos o no hemos querido batallar con ellos, lo único que nos puede limpiar es la sangre de Jesús. Es el Espíritu Santo con su poder santificador. Esa es la obra del Espíritu Santo. No son prácticas agnósticas, filosóficas de este mundo. Por eso digo, todo eso ha enturbiado, ha ensuciado a la iglesia. Y tenemos que desecharlo. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No se puede de otra manera. No hay forma. La iglesia está tratando de meter a su práctica, a su culto y a su fe costumbres y hábitos muy, muy buenos, porque no se pueden criticar, pero son seculares, humanismo secular, lo que hoy se está tratando de meter a la iglesia. Y esto sí lo explico un poco. No es malo dar de comer al hambriento, al contrario, es una orden bíblica. No es malo ayudar al necesitado, al contrario, Dios nos lo ordena, Dios nos va a reclamar si no lo hacemos. No es malo mantener una buena educación, por supuesto, cosas que no son malas, son parte de la vida y que tenemos que desarrollar en nuestro carácter. Tenemos que incluir todos estos buenos hábitos en nuestro carácter. Son muy bíblicos, son muy importantes. ¿Cuál es el pero? El pero es que son asuntos humanos, o sea que debemos desarrollar, por ende, solo porque somos seres humanos, seres sociables o sociales, y que son buenas costumbres. El problema es que se está tratando de pon tu mirada en esas cosas. Es decir, ¿quieres ir al cielo? Pórtate bien, haz buenas obras. Contrario a la palabra de Dios. Queremos ir al cielo, queremos ir al cielo a través de la sangre de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, no hay otro. Bueno, entonces, ¿para qué me porto bien? ¿Para qué hago buenas obras? Solo porque es el resultado de la obra de Dios en mi vida. No es para ser salvo, no es para obtener el favor de Dios. Y ahí nos vamos enfrascando poco a poco. De momento, a alguien se le ocurrió, porque lo dice la Biblia, pero a alguien se le ocurrió: ¿quieres obtener el favor de Dios? Ayuna 3 días. ¿Quieres obtener un mayor beneficio de parte de Dios? Ayuna 5 días. Pero si quieres tener poder y quieres que Dios te use, ayuna 21 días. ¿No estoy en contra del ayuno? No, por supuesto. El ayuno tiene muchos beneficios físicos. Es saludable. Ustedes ven que de momento empiezo así como a llenarle ropa. Me falta ayuno. Claro que sí, es bueno, pero eso no me va a dar poder, ni autoridad, ni santidad, ni acercarme a Dios, ni el gozo de la salvación, ni obtener de Dios nada. Escuché a un pastor un día, dice, y así él lo predicó a su iglesia. Les dijo: hermanos, yo estaba invitado para predicar en la convención. No es de Asambleas de Dios el pastor, así es que no piensen en las Asambleas de Dios. En las Asambleas de Dios no pasa, ni en Filadelfia. Pero él así lo enseñó a su grey.
Yo estaba invitado para predicar en la convención y andaba bien preocupado porque pues ya tengo mi sermón y todo, pero ¿cómo voy a ir vestido? ¿Con qué ropa voy a ir? Pues ni modo de ir con la que tengo. Así es que yo anduve abriendo los ojos y paso por un negocio y vi un traje. ¡Wow! Con este traje voy a ir. Era un traje bien bonito. Entré a pedir informes, me lo medí todo, y me espanté con el precio. Muchos miles de pesos. Más de 5,000 pesos el traje. Y dice: mi confianza está en el Señor. Dice: yo dije, este voy a llevar. Así es que ya lo dejé señalado. Este es el que yo voy a. Me fui a la casa y dije: voy a ayunar 3 días. No, es un traje muy. No, 5 días. O sea, él hizo cuentas. Y él dijo: este traje cuesta 3,000. No, este traje cuesta 3 días de ayuno. No, 5 días de ayuno. Y dice: y por si las dudas, ayuné 6 días. Ahí tengo el traje, lo estrené. Hermanos, Dios no es así. Esto se llama metafísica, probablemente. Agnosticismo, es humanismo secular. Y todo eso, como le estoy tratando de decir, no estoy criticando a nadie, estoy tratando de decir que se está metiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de hombres y mujeres con pensamientos diferentes cada quien. Y no se trata de eso. Se trata de confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios nuestro, es fuego consumidor. El Dios nuestro no puedo verlo con un chicote en la mano tratando de enderezar a su pueblo. Ya te dije que camines por acá. Y luego la otra ovejita está yendo para allá y corre atrás. Regrésate. No. Pero es fuego consumidor. Ha establecido leyes. Ha establecido leyes. Son inconmovibles. Su reino es inconmovible. El gozo que nos dio es inconmovible. La salvación preciosa, su salvación que nos ha dado, es inconmovible. La paz que tenemos es inconmovible. No pongamos nuestra mirada en las cosas externas. Si no nos gusta nuestro templo, mejorémoslo, pero es por un gusto muy nuestro. No es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios es una vida santa, una vida obediente, una vida llena del Espíritu Santo, una vida que está bajo el abrigo del Altísimo, una vida que constantemente está delante de Dios. Señor, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por la senda eterna. El pasaje que antecede a lo que hoy vimos habla de que mirad bien que en ninguno de nosotros haya raíz de amargura, que no nos alejemos del Señor, que mantengamos una vida íntegra, porque muchos, como Esaú, que perdió su primogenitura, que comprometió su primogenitura y luego quiso recuperarla, pero no pudo. Ya no pudo. Y hermanos, ya no pudo, no porque ya no se pueda. Algunos me han hablado de que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Dios es el Dios de la segunda, tercera, cuarta, 10ª, 50ª oportunidad. Todos los días Dios nos está dando una oportunidad. Así es que olvídese de decir que el Dios de la segunda oportunidad. No hay límite para el amor, la bondad, la misericordia de Dios. No. Pero eso es terrible. Mis hermanos, lo que Dios quiere es un verdadero arrepentimiento. Esaú
no tuvo un verdadero arrepentimiento. ¿Qué quería Esaú? Dame la primogenitura, dámela. Pero alguna vez él se arrepintió de habérsela vendido a Jacob por un plato de lentejas. No hay esbozo alguno de que hubiera arrepentimiento en Esaú. No hay esbozo alguno en la vida de Caín de que se haya arrepentido de haber hecho todo su cúmulo de pecados. Y cuando no hay arrepentimiento, simplemente no se encuentra la misericordia de Dios. Así que tenemos que arrepentirnos. Si hay un pecado, arrepiéntete verdaderamente. No solo busques la bendición de Dios, no solo busques la presencia de Dios, busca estar en comunión con Dios, humillado bajo la poderosa mano de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vive al abrigo del Altísimo, vive bajo su voluntad, vive bajo su ley, vive bajo sus mandamientos. Obedécelo, métete más con Dios. Pero no trates de vivir agradando a Dios solo con tus medios físicos, humanos, naturales. Cerramos nuestros ojos. Ahí en su lugar, ahí en su lugar. Mientras escuchamos algo de música que nos haga reflexionar más, oramos a Dios. Señor, muchas veces hemos puesto nuestra fe mirando nuestras propias fuerzas.